Entonces, la primera parte vamos a intentar profundizar un poquito más en lo que se refiere a una geopatía, que ahora definiremos más concretamente qué significa, cómo te puede afectar en tu casa, en tu lugar de trabajo y qué soluciones puede haber. La segunda, que es intentar crear un nexo entre decir, y si nos salimos del esquema bueno o malo, una geopatía puede tener algún significado, puede tener alguna utilidad, más allá de que nos hayamos acostumbrado a negativizarla o a verla mal. Y si es así, ¿hasta dónde nos puede ayudar? ¿Vale? Esta sería como la segunda parte. Vamos a empezar por la primera parte, que sería el espacio. ¿Sí? Entonces, el espacio idóneo para encontrarnos bien sería la naturaleza en general, ¿no? Sí, sí. Pero el transcurso de los últimos cientos de años, quizá no muchos más, ha sido pues, pasar de la naturaleza a estar mucho tiempo en espacios urbanos y en espacios cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pasamos mucho tiempo en casa, pasamos mucho tiempo en un espacio cerrado en el trabajo y bueno, luego el resto pues quizá podemos salir o no. Y el último año o los últimos 2 años incluso todos estaríamos de acuerdo que se ha complicado mucho más el tema del espacio y que la casa pues ahora es una mezcolanza de espacio de trabajo, de reunión, de encuentro, el sitio donde dormimos y muchas veces el sitio donde hemos estado confinados, ¿no? Entonces la relación con el espacio urbano o el espacio construido es cada vez más fuerte. Entonces vamos a definir un poco de qué vamos a hablar en relación al tema que nos ocupa, que serían las geopatías, porque en el espacio podríamos hablar de muchos ámbitos, ¿no? Y cuando hablamos de geopatía nos referimos a una radiación que se produce en el centro o en el núcleo de la Tierra, o que podría ir desde las radiaciones que van desde el núcleo de la Tierra y todo lo que se va encontrando hasta llegar al lugar donde estamos pisando, ¿no? Digamos a la biosfera, pero en el sentido de pies a tierra, ¿no? Ahí por donde caminamos. Entonces aquí hemos puesto una foto pues que representa el núcleo, que sabemos que es como un sol metálico incandescente que irradia mucho calor y después hay distintas capas que van tamizando ese calor y si veis aquí en este óvalo, a veces el calor puede llegar incluso hasta la salida de la Tierra, como hemos visto hace muy pocos meses aquí en el volcán de las Islas Canarias, pero sin llegar a ser tan extremo, este calor que proviene del núcleo puede llegar y afectar también de una manera más sutil, en forma de radiaciones, de energía, en el lugar donde estamos, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, porque no sale el magma, como sería el caso de un volcán, pero hay rupturas en las distintas capas y materiales que tiene la Tierra y ese calor no se filtra y entonces sale con más intensidad, ¿no? Y el otro hecho sería, digamos, cuando es una influencia de naturaleza opuesta o contraria, que sería el agua. Nosotros pensamos que el agua la vemos en el río o en el mar, pero se sabe que, por ejemplo, el agua que podemos ver en un río, en el caudal de un río, es simplemente un 20% del caudal que lleva ese flujo. El otro 80% va por debajo de la tierra y ese caudal, que digamos no sea visible,
puede pasar por algunos edificios, por algunas casas, por algunos lugares habitados, y tendríamos un poco los dos efectos, ¿no? Influencias por fuego o por calor, o por yang, que diríamos en Feng Shui o en medicina china, e influencias por agua, o más de tipo frío-humedad, o más de tipo yin, que sería el concepto más con el cual los taoístas antiguos agruparon todos estos fenómenos, ¿no? Aquí veríamos un poquito más detallados estos tres tipos de influencia. La línea roja sería esta influencia de yang, de calor. La línea negra, veis ahí una manchita que está en color azul, que sería ese caudal de agua subterránea, y la zona que llamaríamos neutra, y es decir, que no hay una radiación demasiado fuerte ni de yin ni de yang, que sería el espacio donde el humano se siente bien, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de frecuencia energética que irradia de la Tierra para un humano es muy similar a la que tiene un caballo o a la que tiene un perro, ¿vale? Los perros y los caballos y los humanos les gusta el espacio que tenga que ver con esta línea azul, ¿vale? Que debajo no haya demasiado fuego ni demasiada agua. Por eso, por ejemplo, en la América del Norte y en Centroamérica, cuando el caballo se extendió, los indios nómadas, cuando llegaban a una pradera, dejaban los caballos y los dejaban estar unas horas, y allí donde veían que se reunían y se juntaban y se ponían a comer hierba y a descansar los caballos, ellos sabían que era un buen lugar para poner las tiendas de campaña, y ahí situaban el poblado, ¿vale? Y en ese caso los caballos encontraban terrenos parecidos a este, con tierra debajo y con las capas telúricas bien organizadas para que haya ese efecto de filtro, ¿vale? Los gatos, por ejemplo, les gusta más este tipo de radiación yin, que es lo que produce una corriente de agua. A un gato le gusta que la tierra emane yin, emane frío húmedo, y es su naturaleza, ¿vale? Por tanto, no podemos decir que haya demasiado yang o demasiado yin debajo de la tierra sea bueno o malo, sino que expresa frecuencias pues que las distintas formas de vida aprovechan de una manera o de otra, ¿vale? Lo que pasa es que esa sabiduría que tenían en la antigüedad, pues que estaba basada sobre todo en culturas que había en todos los continentes, donde podían percibir este tipo de radiaciones, se va perdiendo, y en la medida que las ciudades crecen, pues con ese factor de pérdida de la intuición y de los métodos para encontrar el buen lugar, pues simplemente se va organizando la ciudad pues tal como va creciendo, y eso genera este efecto que después un médico alemán le puso el concepto este de geopatía, que es un lugar que puede enfermarnos, ¿no? Por este exceso de radiación demasiado yang o demasiado yin. Aquí tenemos, digamos, una imagen de lo que sería el espacio donde nosotros necesitamos vivir, que es una parte pequeña de lo que es la biosfera, ¿no? La biosfera es la capa que hay desde la profundidad de los mares hasta 10.000 kilómetros hacia arriba, ¿vale? Nosotros ni vivimos debajo del agua, ni, excepto si vamos en avión, llegamos a tener un vuelo tan alto, ¿no? Excepto si es soñando. Pero el espacio este de un centenar, 2 centenares de metros del suelo que pisamos hacia arriba, necesitamos que sea templado, necesitamos que sea una zona de encuentro de yin-yang,
tanto, y que eso es un poco lo que le gusta también al cuerpo de energía, ¿no? El cuerpo de energía tiene ese balance de estas dos fuerzas polares y le gusta que se muevan. O sea que por eso es importante que el lugar donde vivimos tenga esa característica de neutralidad o de equilibrio y eso ayuda un poco a que estas dos fuerzas dentro del campo energético se cuiden y se retroalimenten, ¿no? Si vivimos en un lugar que tiene demasiado yang, al final esta mancha roja va a crecer demasiado y va a crear dificultad al yin y viceversa, ¿no? Este es un poco el problema de por qué es interesante vivir para la gran mayoría de gente en lugares que sean equilibrados, ¿no? Y digo la gran mayoría porque luego veremos que hay excepciones y que uno puede estar en lugares desequilibrados, pero tiene que saber qué está haciendo ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue mantener esta armonía de yin-yang? Que lo vamos a usar en este icono, que es un cuerpo que tiene más o menos la mitad de energía yin y la mitad de energía yang, y que además están en movimiento, ¿no? Que es el simbolito este que conocemos y que está en la cabeza, que es que las dos fuerzas giran, como el día y la noche, las 4 estaciones y otros ciclos más largos, y que además ninguna de las dos fuerzas es totalmente absoluta, sino que tiene una pequeña parte de su contrario. Por tanto, no son enemigas y son fuerzas de cooperación. Y esa energía o ese balance se consigue por dos aspectos, ¿no? Una, cómo es tu relación con el planeta, y la segunda es cómo es tu relación contigo mismo, ¿vale? Si hay algún desequilibrio en uno de estos dos aspectos, es muy difícil tener un cuerpo yin-yang como este, ¿vale? Y aquí tenemos un poco una representación de eso que habíamos visto al principio en el planeta, cómo se puede vivir en una casa. Nosotros cuando vamos a hacer estudios es fácil encontrar este tipo de topografías donde el azul implica una corriente de agua y el rojo una fisura, una ruptura de las capas de la Tierra por donde sale más calor. La proporción siempre es que por cada 7 corrientes de agua puede haber 3 de rupturas de calor, ¿vale? No es mitad y mitad y no siempre se encuentran las dos, o a veces se encuentran más corrientes de agua o viceversa, ¿no? Depende de cómo esté. Entonces, lo que nos va a ocurrir si vivimos en una corriente de agua, aquí lo que hay topografiado es la corriente de agua, que sería esta mancha de azul oscuro. Fijaros que hay un plano y lo estamos viendo como a vista de pájaro, ¿vale? Y la otra mancha de azul claro es como la irradiación, ¿vale? Cuando hay una corriente de agua, tiene una irradiación, y esto todos lo hemos sentido cuando hemos estado en un río en otoño o en invierno, y llega la tarde o llega la noche y aunque podamos estar a 30 metros del río, sentimos el frío y la humedad mucho más acrecentada que cuando nos retiramos 300 o 400 metros del río, ¿vale? Por tanto, hay una parte física, que esto es importante, pero también hay una parte de radiación que genera un campo de energía, ¿vale? Y en la parte caliente pasa igual, es como una estufa. La estufa física la tenemos ahí, pero el núcleo de la Tierra emana calor y también tiene una irradiación, ¿vale? Y los efectos es que cuando hay demasiada agua, o no demasiada, sino cuando tú pasas mucho tiempo en una corriente de agua, el lugar que le gustaría a un gato y que no le pasaría nada, pero a un humano, o a un perro, o a un caballo, no es la frecuencia que le conviene. Con el tiempo, con el paso del tiempo, lo que pasa es que tu fuerza activa, tu fuerza yang, se va apagando, se va haciendo más pequeña, ¿vale? El agua
todos sabemos que apaga el fuego. Y la gente se va quedando en un estado más pasivo, más yin, más frío interno y todo va más lento, ¿no? Después vamos a ver un poco más qué consecuencias puede tener esto. Y cuando estamos sobre una fisura, sobre una ruptura de las capas de la Tierra en la que sale más calor, lo que pasa es al contrario, ¿no? La parte yin se va empequeñeciendo y la mancha roja va creciendo, ¿vale? Eso hace que la gente pierda su calma interior, se ponga más nerviosa, esté más estresada, incluso en momentos pueda ser tener explosiones de ira o de rabia sin saber muy bien por qué vienen, ¿sí? Entonces, en los lugares donde no hay estas emanaciones polarizadas, es más fácil mantener este icono de equilibrio siempre y cuando, volvemos a insistir, la relación contigo mismo y con la tierra esté bien respetada, o esté bien equilibrada. Y estos serían un poco los iconos que vamos a usar para entender qué es lo que iremos explicando después, ¿no? Esta cara así, digamos, de pesimismo o de agotamiento es porque la parte yang, la parte activa, se va reduciendo y se va mermando. Y aquí es el efecto que hablábamos antes, si es el calor crece, bueno, tú te vas calentando mucho, mucho, pero no tienes la alternancia, ¿no? Siempre vives en el día y aquí siempre vives en la noche, para ponerlo en un ejemplo. Pero la vida se trata de que hay una parte de día y una parte de noche, ¿vale? La geopatía lo que hace es que casi te condena a los días de 6 meses, ¿no? que hay en los polos, y eso, claro, lo aguanta muy poca gente, ¿no? Porque lo que nos gusta es que haya día y que haya noche, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se han encontrado a lo largo del tiempo? Y nosotros os vamos a dar cuál es un poco nuestra opinión, porque aunque las ponemos aquí, bueno, algunas pensamos que sirven o palían, pero no resuelven totalmente. Y esto tiene que ver un poco con las opiniones de la geología mayoritaria que se ha extendido en Occidente y que es como mucho más física, ¿no? La geología solo trazaría lo que es la corriente de agua física, se olvidaría de la irradiación porque busca hechos físicos nada más, ¿vale? Es un poco como los que buscan corrientes de agua para hacer pozos, ¿no? Digamos, si haces un pozo aquí, no va a salir agua, porque el pozo está en la corriente de agua física. Ahora, para la salud, el hecho de estar aquí, aunque no estés en la vertical de la corriente de agua física, suele ser una condición muy parecida y suele ser no saludable, como decíamos, si no sabes estar bien o estar ahí, ¿no? Entonces, una solución que se aplicó o que se ha aplicado y que en parte ayuda es abandonar los espacios que tienen geopatías y situar por lo menos los lugares de permanencia prolongada en los lugares que nos quedan, pues en este caso, como veis, esta habitación y esta están en una condición yang y por tanto la habitación única que nos quedaría para situar un dormitorio que fuera templado, que tuviera el equilibrio, sería esta habitación, ¿vale? La sala la podríamos poner aquí y el estudio pues ya sería más complicado porque esto era la cocina, pero bueno, hay mucha gente también que a veces usa la cocina para estudiar, pues porque no tiene espacio, etcétera. Pero imaginaros cuánto espacio va a quedar desaprovechado y el precio de los edificios, de las casas, no es como para comprarte una casa y luego perder la mitad del tiempo y tenerla solo como armario, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Esta visión un poco de la negativización siempre
de la geopatía y de no entender lo que nos está diciendo, la consecuencia es el miedo, ¿no? Yo recuerdo una mujer joven que nos vino a ver hace tiempo, muy asustada, porque le habían hecho una prospección geobiológica y tenía un piso de 200 metros cuadrados y resulta que solo le habían dado por válido 2 metros que quedaban en el pasillo, ¿vale? Entonces, bueno, como la asustaron tanto, la chica esta vivía en el pasillo. Se llevó el colchón, se puso ahí con su perrito y ahí leía, ahí comía y claro, tenía un armario de 198 metros, ¿vale? Perdió el resto de su casa. Nosotros le dijimos que había otras opciones, pero ya sabéis que a veces el miedo, si se transforma en pánico, después ya no hay manera de... No es fácil, no digo que no haya manera, pero no es tan fácil de recular y de aceptar otras posibilidades que te faciliten la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las consecuencias que ha tenido este método. Y la otra es que la manera de abordar el espacio de la cultura china, incluso la cultura prehispánica, era iba más allá de simplemente lo que emana de la tierra, sino qué es lo que pasa en un lugar cuando tú empiezas a habitarlo, y es que se crean 8 áreas de actividad energética que tienen que ver con las cosas que tú haces, ¿vale? Y que esas 8 áreas necesitan que tengan una energía de balance, o sea, que no sean ni demasiado yin, demasiado frío, ni demasiado yang, demasiado calor, ¿no? Entonces, aquí tenéis este diagrama que se llama PACUA, que es el mapa energético que está relacionado con estas actividades, ¿no? Imaginaos que esta zona que está aquí, que es el este, después esta que es el sureste y esta que es el sur, pues donde sale el sol y tiene que empezar a acumularse la energía yang, la energía caliente, llega aquí y encuentra un congelador, ¿vale? Y llega aquí y encuentra la corriente de agua, encuentra demasiado frío, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estas 2 áreas van a tener insuficiencia energética, ¿vale? Una está relacionada con el iniciar, con la relación con los antepasados, y la otra está relacionada con la salud y con las finanzas. Por tanto, aunque tú sitúes tus espacios en el resto de áreas, lo que pasa con las geopatías es que trastocan esta manera de organizar tu vitalidad del espacio para que se ponga a favor de tus proyectos y de tus actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que hay la geopatía contraria, que es donde sale mucho calor, y es la parte donde debería haber calor templado, ¿no? Esto es el mediodía, aquí ya empieza el atardecer y le ponemos el sol del mediodía. Aquí es la puesta de sol y está el sol de mediodía. Aquí ya empieza a anochecer y está el sol de mediodía, ¿vale? Por tanto, la energía yin no se va a poder enlazar con la frecuencia de lo que está pasando con la naturaleza. Y esas áreas se van a debilitar y también son áreas importantes, ¿no? Una tiene que ver con las relaciones y con la afectividad, otra con la creatividad y otra con cómo vives el tiempo, ¿no? Cuando hay una influencia demasiado yang en esta área del tiempo, el tiempo se acelera y va mucho más rápido. Y ya sabéis que eso pasa incluso cuando estamos equilibrados, ¿no? Que el tiempo en este mundo que vivimos es escaso y va súper rápido, ¿no? Por tanto, el apartarse de las corrientes de agua, bueno, está bien porque hace que no pierdas tu vitalidad al estar ahí encima, pero no acaba de resolver el diseño energético de tu espacio. O sea, seguirás teniendo merma energética porque hay otros aspectos que se debilitan, ¿no?
La otra solución, que a mí me parece como idea mucho menos interesante, es bunkerizar el espacio, ¿vale? Esto se llama apantallarlo o hacer algo que se conoce como una cámara Faraday, que es que los campos electromagnéticos y las radiaciones provenientes del subsuelo no pueden entrar dentro de ese espacio, ¿vale? Entonces hay pinturas, hay mallas, hay telas que se ponen en el espacio y cuando acaba esa intervención, pues tienes un búnker, por decirlo así, ¿no? Es un lugar donde obviamente no pasan estas radiaciones que son muy polarizadas y que tienen un precio en la salud, pero también no pasan un montón de radiaciones que tienen que ver con la salud, con el equilibrio energético, biofísico y psicológico. Y entonces eso ya no es tan interesante. Y la otra es que cuando te acostumbras a vivir pensando que todo lo que hay fuera de tu casa es malo, pues tiene otro tipo te lleva a una visión del mundo enemiga, donde fuera, cuando sales de tu casa no controlas lo que hay y bueno, el mundo ya está bastante complicado como para apuntarse a una idea como esta, ¿no? Sin embargo, esta idea tiene cierta difusión y no es barata, quiere decir que hacer algo como esto puede salirte entre 6.000 y 15.000 euros, pero hay mucha gente que la hace y mi experiencia personal es que cuando he hablado con gente así está muy asustada de la vida del mundo, ¿vale? Entonces, yo creo que no es muy interesante. Entonces, os presentamos hasta ahora habíamos visto la dimensión geológica o geoenergética y ahora nos metemos en esta parte geoenergética y es que en la Tierra, como en el cuerpo humano que habíamos visto ahí, también circulan meridianos energéticos, algunos tienen que ver con el magnetismo, otros con los campos electromagnéticos, con la gravedad de la Tierra. Pero bueno, los chinos hicieron un mapa que iba incluso un poco más allá de esta visión y algunas de estas líneas fueron encontradas por este doctor, sobre todo unas que se llamaron la red de Harman. Y ya sabéis que aquí en Occidente todo el mundo le pone su nombre a lo que descubre. Entonces, está la red de Harman, la red de Curry, la red de Peire. Bueno, gente que descubrió distintos tramados, pero si nos fuéramos a China nos darían cientos de mapas de trazados energéticos que crean un tejido, ¿vale? Por eso en muchas culturas, y esto los que estáis en México igual luego nos podéis hablar un poco de esta metáfora, los que están muy relacionados con culturas milenarias sitúan a la Tierra como una tejedora, ¿no? Esta idea de que permite unir las cosas a través de un tejido y ese tejido también, además de la parte física, biofísica o geológica, también hay esta parte energética, ¿no? Entonces, la parte en la que nosotros aportamos la posibilidad de equilibrar las geopatías se basa en trabajar sobre esta red energética, hablando su código. Digamos que la naturaleza tiene un idioma. Cuando vemos el símbolo este del yin yang, a veces pensamos, bueno, pues es un símbolo, ¿no? Le podrían haber puesto como el logo de McDonald's o de otra cosa, ¿no? Es un logo, pero no, para los chinos muchos mapas están escritos en este tipo de logo y aquí hay un montón de secretos, ¿no? Y entonces, en el lenguaje de la naturaleza está un principio luminoso y un principio de oscuridad, ¿vale? Y eso crea un código binario. Entonces, para los chinos y para los toltecas antiguos, digamos que es un poco las dos culturas a las que nos hemos aproximado dedicándoles un poquito de tiempo,
Usan este código binario, fuego y agua, masculino-femenino, y después lo subliman, como vemos aquí en esta gráfica de 64 símbolos o arquetipos que tienen estos códigos que hablan de la red de la Tierra, de la red de la biosfera y la red del tiempo, ¿no? Entonces es posible, digamos, crear una suerte de geoacupuntura en tu casa donde estos intercambios, que son, bien sean por exceso de yin o por exceso de yang, puedan ser modulados siempre y cuando hables con este lenguaje que tienen las redes y que tiene la naturaleza, ¿vale? Entonces, bueno, este es un sistema que lo empezamos a usar ya hace unos años, pero sobre todo porque anteriormente usábamos algo similar a la geoacupuntura que se hacía con los menires, que era localizar un punto y poner una piedra y mantenerla en esa posición, y en ese tiempo lo hacíamos con una obsidiana mexicana donde le habíamos tallado una secuencia de símbolos como estos que veis aquí. Pero igual que en el calentamiento global, ¿no?, se están desajustando muchas cosas en el planeta, estas mallas que más o menos eran bastante estables y que solo se movían pues, puntualmente cuando había algún temblor sísmico o cuando era la luna llena, ahora oscilan de una manera increíble, o sea, no están nada fijas, o sea, durante el día pueden tener un desplazamiento de 1,5 metros en un sentido u en otro. Entonces es muy difícil hacer esa acupuntura que hacíamos antes, que era una geoacupuntura estática. Y la manera en la que encontramos fue a través de los códigos de la luz, ¿vale? Y estas perforaciones que veis en esta placa tienen que ver con esta matriz de símbolos que hay aquí en esta otra. Y este es un armonizador que además se puede personalizar, o sea que se puede crear una segunda tarjeta situando los códigos de la gente que habita un lugar, su estado de salud, sus inquietudes, sus proyectos, y se puede hacer un programa. La solución es mucho más simple, quiero decir que después de poner esto tú puedes tener el uso del 100% del espacio y la inversión es relativamente insignificante si la relacionamos con los 15.000 euros que vale apantallar la casa o comprarte una casa de 200 metros y solo poder usar 2, ¿no? Esta sería el final de la primera parte, que es un poco relativa al espacio y a la salud. ¿Qué posibilidades tengo de mejorar esta? Pues simplemente si sientes que puedes estar en una geopatía, puedes adquirir este armonizador y ponerlo en la casa, y en un día puedes cambiar la tendencia y en un mes tendrás un sitio absolutamente equilibrado, danzando con la naturaleza. El segundo es un espacio presencial donde vamos y, como expertos, y analizamos a más profundidad, y el tercero es un estudio a distancia que también se puede hacer, ¿vale? Con esto acabaríamos esta parte que tiene que ver con la salud, básicamente, del espacio y con cómo hacerse un espacio saludable que no debilite a la gente que habita en un lugar, y que incluso podamos ponerle a favor de algunos aspectos que son importantes para su vida.